Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Saludamos primero al ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del programa. Ya lo tenemos ahí a nuestro gran amigo, el matemático Juan José Illingworth, quien es nuestro invitado. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a mi querido Alcides Ezequiel Montilla García, el gran periodista del sistema de emisoras Atalaya. Igual un gran buenos días y en su reentré al licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra, desde Palmar, en la provincia de Santa Elena. Un gran saludo en esta mañana harto calurosa otra vez, Alcidito, ¿no? Sí, oiga, como siempre, apareciendo ya el sol y con una temperatura, con una temperatura de 20, a ver, déjeme, 28 grados, oiga, 28 grados y sensación térmica de 31 grados, hace fuerte calor. Sin embargo, no va a llover, oiga, no va a llover, por lo menos en estos días, prácticamente nada. Vamos a tener una temperatura máxima de 33 grados centígrados, ingeniero. Ok, o sea que no va a llover, porque yo decía ya con estos calores ya mismo cae. Sí, Y pues, pero nada, usted nos dice que no, que no. el niño sigue dormido. Mire, tremendo, tremendo, porque la verdad que sí está, pues, muy, muy fuerte. Y antes de ir con el matemático Juan José Illingworth, vamos a preguntarle al licenciado Julio Ayala, ¿cómo están allá en la provincia de Santa Elena a propósito del clima y de que ya se viene el mes de diciembre? Buen día, Qué Julio. gusto, qué gusto saludarte, mi querido Andrés. Acá también está haciendo bastante calor, hay un sol radiante y una de las cosas pues que hay que resaltar es que ya se vino la luna llena y la pesca totalmente disminuye. Los pescadores no salen con lo que le llaman ellos la claridad, buscan la oscurana, le dicen acá, ¿no? Entonces, para esta época comienza a declinar la pesca. Así que estamos en esa situación. No hay indicios de lluvia, pero lo que sí hace fuerte calor. Ah, fuerte calor, ok. ¿Y cómo le dicen la obscurana? La oscurana y la claridad dicen que cuando hay luna llena, por ejemplo, no pueden pescar. Ellos normalmente salen con la luna a oscuras prácticamente y llevan unos focos que los enfocan hacia el mar, hacia el agua, y allí el pescado busca esa claridad, se enceguece con esa claridad, buscan hacia allá y ahí es donde los cogen. Ok, ok. Mira qué interesante. Es verdad que estaba muy fuerte la luna ayer, ¿eh? La luna llena, muy fuerte. Pero qué interesante toda esa sapiencia ancestral, porque eso es, pues, sapiencia ancestral, ¿no? Pero los perros están felices, ¿ah? Ah, y los gatos, y los gatos. También, también, se alunan, como dicen, ¿no? Se alunan. Salud. No, total, total, muy bueno. Ahora sí le vamos a dar el muy buenos días al matemático Juan José Illingworth, quien es editorialista del diario Expreso, ex legislador de nuestro país, Universo. perdón, del diario El Universo, disculpen la equivocación, un lapsus. Es editorialista del diario El Universo por mucho tiempo, Juan José Illingworth, y fue legislador, además de exdirector del INEC, y una de las personas que realmente conoce de estadísticas y también sobre el tema que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, mal llamados así porque ni son autónomos ni son descentralizados con un país tan centralizado como el nuestro. Así que, Juan José, muy buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por atendernos. Muy buenos días a todos. Un placer estar con ustedes aquí en Atalaya. Hasta las mismas el equipo de Atalaya. Eso, muy bien, hasta la misma. Chispa el matemático Illingworth siempre. Oiga, vamos a empezar la charla. ¿Qué le parece si empezamos con las preguntas de don Alcides Ezequiel Montilla? Bueno, vamos con una clásica para José, ¿no? No sé si algún rato usted se ha imaginado que en algún lugar del tiempo usted con su carro va a poder cruzar el quinto puente. ¿Lo ve como una cosa próxima o usted cree que es una quimera?
Bueno, aquí realmente usted está tocando el CID, es un tema de una importancia social muy grande, ¿no verdad? Pero lamentablemente también tiene importancia económica para políticos que lucran de estas concesiones. Está circulando en redes un artículo, una cobertura periodística de la época del presidente Camilo Ponce Enríquez, en donde el ministro de Obras Públicas en ese entonces, el Sisto. arquitecto Sixto Durán Ballén, realmente ya decía, ya sostenía que la ubicación ideal para el puente era al sur, ¿cierto? Porque era la de más fácil acceso al puerto. Y obviamente, pues, siendo Guayaquil el lugar por donde circula 70-80% del movimiento con el mundo exterior, era natural que las carreteras que vienen de la Sierra y Oriente y que traen mercadería o las llevan hacia el puerto tengan un fácil recorrido. Y el arquitecto Sixto Durán Ballén, ya en esa época, mire que estamos hablando de los años 60, ya en esa época él dice que si no se hace el puente ahí, sino que se lo hace al norte, vamos a tener en Guayaquil un problema de tráfico porque los contenedores tendrán que atravesar la ciudad. ¿Qué es lo que actualmente sucede? Comienzan atravesando San Borondón, el Daule, la Aurora, y luego van por la perimetral, y eso causa una serie de problemas, atropellamientos, muertes, desgastes, polución. Y esa es la situación del puente que se viene estudiando, como usted bien lo señala, desde hace muchísimos años, pero que la manera como funciona la administración pública ha ido haciendo que se difieran. Todos los últimos presidentes han ofrecido que lo iban a construir, sin excepción. Llegaron incluso a firmar en las sesiones solemnes de las fiestas de Guayaquil, llegaron a firmar no una vez, sino varias veces supuestos compromisos, dije, para construirlo, pero en la práctica no ha sucedido. La última tomadura de pelo fue por parte del presidente Lazo, que fingió que le estaba entregando digamos, la competencia al alcalde de Guayaquil, y era una entrega con piola, era una entrega mal hecha porque realmente, si uno lee el decreto, queda claro que no está cediendo la competencia ni delegando la competencia, puesto que no hay ningún informe favorable del Ministerio de Obras Públicas de él, ¿cierto? Y entonces, obviamente, eso ha causado el malestar en el alcalde de Guayaquil, con justa razón, porque realmente queda como una tomadura de pelo. Ahora, en el trasfondo, Alcides, lo que sucede es que hay muchos intereses económicos. Comenzando por el interés económico que construyó el PAN ahí donde está, ¿cierto? Fue una trayectoria muy rara, eso de venir de Yaguachi y tomar a la derecha para desviarse muy lejos y tomar finalmente la perimetral. Y están entrabados los intereses de las grandes constructoras con el goteo que lamentablemente uno deduce que existe hacia la fuerza política. Yo creo que mucho tiene que ver en esto, que no se haya construido, los intereses económicos que están detrás de los procesos que tienen que ver con el Puente Sur. Juan José, más allá de la inseguridad jurídica que se presenta en estos casos, porque primero está el gobierno, después dice que el municipio, después el otro municipio, después el consejo provincial, ya esos no, otra vez regresa el gobierno. El que quiere poner plata dice, pero pónganse de acuerdo, señores, antes de empezar a tratar un tema como este. Eso por un lado. Y por el otro, Juan José, este es un tema político, ya la hora se hizo política. ¿Por qué cree que el presidente no le quita la potestad al alcalde Álvarez? Porque él quiere ser candidato y va a ofrecer para las próximas elecciones, entre sus propuestas, decir que él inició las gestiones, el contrato, o de repente hasta puso el primer pilote de la obra. ¿Es un problema político también o no, Juan José? También toma forma política, pero esencialmente es un tema económico con los proveedores y los constructores y los políticos que viven de ello. Ese es lo que hace que las cosas se orienten hacia un lado o hacia otro, porque
¿Acaso no hemos escuchado ayer una cadena nacional en donde el ministro nuevo de Finanzas dice que no tiene plata para nada? ¿No, verdad? Que van a venir ajustes, que nunca antes ha recibido nadie una caja fiscal con tan poca plata. Entonces yo pregunto, si no tiene plata el gobierno central para hacer el Puente Sur, qué carajo hace pidiendo por Dios que se anule la delegación anterior? Entonces ahí usted ya va viendo que no hay una lógica normal de las cosas, y hay que buscar una explicación en un ámbito en donde se encuentre el porqué de las cosas, porque si el ministro de Finanzas junto con el nuevo presidente dicen no hay plata, ya pues que me expliquen por qué razón entonces algo que estaba delegado, que iba a ser manejado localmente, ahora ellos regresan la delegación con Piola y asumen una responsabilidad para lo cual ellos mismos dicen no tener dinero. Entonces, me parece que hay que buscar la explicación que sí nos satisfaga a por qué suceden las cosas. 8 de la mañana con 43 minutos, Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el matemático Juan José Illingworth. Las preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Juan José, qué gusto de saludarte. Es un placer. Sabes que es una de las personas que admiro por su valentía para enfrentar especialmente los temas del centralismo. A propósito de eso, ¿qué tiene que ver el centralismo con esto? ¿El centralismo está feliz con que no se haga la obra? Porque están felices también con que no se explote el gas del Golfo. ¿Hasta qué punto también, aparte de lo económico, donde seguramente existen presiones, hay una especie de en buena hora que no se desarrolle la costa, que no se desarrolle el Guaya? Aunque hay que aclarar una cosa, Juan José, y eso tú que tienes estadísticas y todo, por ahí veo que dice que el quinto puente va a beneficiar a 4,5 millones de ecuatorianos. Cuando hay un ahorro enorme de combustible, de tiempo, de mano de obra, cuando hay seguridad, cuando hay eficiencia, ¿se benefician 4 millones de ecuatorianos o nos beneficiamos todos los ecuatorianos, Juan José? Es obvio que este puente beneficia a todos los ecuatorianos, ¿no? Realmente la burocracia siempre ha usado el despectivo, el puerto principal, para limitar a la ciudad a ese significado que lo tiene y que es muy importante. Pero por ser puerto principal, Guayaquil es el centro donde se ingresa y se exporta 80% de la mercadería de lo que se usa aquí, ya llámese para comer, para industrias, para automóviles. Entonces, es obvio que el impacto es total, no se trata de una obra de exclusivo beneficio local, se trata de una obra de un impacto nacional, ¿no, verdad? Pero usted bien dice, Julio Osvaldo, que realmente aquí hay un sesgo muy importante de la burocracia, porque la burocracia que realmente, haciendo honor a la palabra burocracia, es la que manda, porque los profesores, los presidentes, perdón, y los ministros son nombrados. Mire usted a César Ron, llegó diciendo que iba en 2 patadas a arreglar las cosas y no terminó ni siquiera la pavimentación del puente de la Unidad Nacional. Llegó diciendo que iba a hacer, comprar ni sé cuántos puentes baile para el fenómeno del niño, y la burocracia ganó, le tumbó los concursos, etcétera. Entonces, realmente son ingenuos los ministros y los presidentes que creen que mandan. Quien manda realmente es la burocracia, y esa burocracia tiene un principio, y es que cuando la plata pública, ¿no, verdad?, no se destina a una obra local en la capital o cerca en la Sierra Norte, entonces realmente para ellos es un pecado mortal, porque ellos consideran que la plata es de ellos. Pero si además la plata pública se podría invertir ya no en el resto del país, sino específicamente en Guaya, entonces ya no es un pecado mortal, pasa a ser un sacrilegio para ellos, y lo bloquean. Tenga la seguridad que el gas que hay en el Golfo es inmenso, pero lleva años ahí, 50 años, y no lo sacan porque la burocracia es así de envidiosa y mezquina, porque en el transcurso, desde que Sisto Urán Ballén dijo que debía hacerse el puente, se han construido pues la oriental, la occidental, la nueva oriental, la ruta Collas y la ruta verde,
solo el metro vale el doble, por Dios, que el Puente Sur. Entonces, para meter plata allá alrededor de Quito y la capital, los quicuyos son perfectos, son buenos, pero le mezquinan, no a Guayaquil, sino por estar en Guayaquil, le mezquinan a todo el país el desarrollo económico que nos merecemos. Juan José, ¿qué crees que pasó? Porque el ministro César Ron hace unos meses denunció públicamente, y tú que estás siempre bien informado lo debes recordar, denunció que la burocracia le quería dar gato por liebre y querían invertir en un nuevo estudio para el quinto puente cuando los estudios ya están hechos. Y hay que recordar que desde la época de Gustavo Noboa se asignó en el presupuesto una cantidad de $2 billones, si mal no recuerdo, para los estudios del quinto puente. Pero resulta que César Ron denuncia esto y se va del cargo y no pasó absolutamente nada porque debió haber sancionado, debió haber cogido esos estudios y haber hecho ya de una vez la licitación. Pero resulta que cuando Lazo le entrega al alcalde de Guayaquil dice la competencia, ni siquiera apareció el ministro de Obras Públicas, pues, mi querido Juan José, ¿qué es lo que pasa con esas cosas? Son las preguntas que merecen ser explicadas y contestadas. Yo pienso que la respuesta está del lado de los intereses económicos de las constructoras, ¿cierto? En este caso, hay que ver quién desde el Ministerio de Obras Públicas, de la administración de César Ron, está vinculado con los constructores. Ahí usted va a encontrar la explicación, porque esa persona, cuyo nombre prefiero omitirlo en esta conversación, esa persona, adivine qué, Julio Osvaldo, esa persona ha sido ratificada por el nuevo ministro. Entonces, esa persona que estuvo antes vinculada con la construcción del PAN, ¿cierto? Entonces, esa persona es la que desde adentro, ¿no verdad? Fue la mano operadora de este agente que boicoteó en suma la delegación, ¿cierto? Y por eso no estuvo, como usted bien señala, en el decreto de la delegación, lo cual pues ya nos dice mucho sobre el significado de los actos del presidente Lazo, porque por un lado, pues él en su afán movido por razones psicológicas que son dignas de estudio de casos de cualquier facultad de psicología de las universidades de nuestro país. Y se lo digo rápidamente, mira, hay dos maneras, dos motivaciones por llegar al poder, dos tipos de personalidad que hacen que la persona quiera llegar a ser presidente. La una es para mandar, ¿no verdad? Para someter a los demás, a su entorno. Se dice que la pasión detrás de este tipo de personalidad que busca el poder es la venganza, ¿ok? Tenemos varios políticos que han funcionado de esa manera, ¿cierto? La otra motivación para llegar al poder es la vanidad. Es decir, ahí yo no quiero aplastar a los demás, dominar. Yo quiero que los demás, quiero ganarme el reconocimiento de los demás. Entonces me hago presidente para poner una foto mía con una banda presidencial y realmente pues lograr el reconocimiento de las personas. Y la pasión de esta motivación es la envidia, ¿ya? Y por envidia yo diría que se nombró, el envidioso siempre está pendiente del otro, ¿no verdad? ¿Qué hace el otro? Y no resiste lo que le sucede al otro. Y terminó Lazo, creo yo, por esa pasión psicológica inconsciente, terminó gobernando más en el otro, queriendo alejarse y boicotear al otro y quitarle miembros de su bancada al otro, llámese Pascual del Ciopo, llámese César Ron, ¿no verdad? Y siempre estuvo pendiente del otro antes que de lo que él era capaz de producir. ¿Y a dónde conduce esta posición que de algún modo es pusilánime, porque no tiene el centro de autoridad en sí mismo, sino en el otro? Entonces, conduce a actos como este, en que él, ceñido de la banda presidencial, dice que ejercía una delegación y su subalterno no lo apoyaba. Realmente una cuestión ridícula que nuevamente se hizo, porque lo que estamos conversando usted y yo, obviamente que lo sabía Lazo,
que le estaban boicoteando. Obviamente que lo sabía, pero entonces, de nuevo, ¿por qué lo hizo? ¿Cierto? ¿Por qué lo delogó? Ojalá lo hubiera hecho por convicción, porque de verdad había que entregarle la competencia pero a la ciudad de Guayaquil o a la prefectura de Guaya. Pero pienso yo que él, cuando se dio cuenta de las cosas, él puso la delegación, no tanto por creer en el tema, sino por joder al otro, por molestar, por ponerle trabas a personas que de algún modo han tenido una trayectoria política, ¿no verdad? Afín al enemigo político que él tiene y que son personas que han favorecido el PAN antes que el Puente Sur. Bueno, usted más claro se refiere a la actitud de boicotearlo al señor Devot, pero hay una cosa que quiero resaltar, ¿por qué llegan al poder? Alguna vez, y no sé si tú recuerdas, hace algunos años ya, la revista Vistazo publicó una declaración del señor Luis Novoa Naranjo, y él dijo, yo no amo el dinero por el dinero, amo el dinero por el poder que me da. Vea usted las cuestiones, porque todo el mundo decía, pues el señor Lazo con la plata que tiene va a ser mucho y va a ser honrado y todo, y mira la hora de la hora, total fracaso. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúa con el diálogo. Muchísimas gracias, Julito, y otra vez un gran saludo para nuestro muy estimado amigo, el matemático Juan José Illingworth, en efecto, un hombre valiente y un defensor de los intereses de la ciudad, de la región y del país. Yo quería sobre este mismo tema trasladarle algo que nos dijo ayer el asambleísta Jorge Acaiturri, que fue concejal de Guayaquil unas semanas y antes trabajó en el municipio en la época de la doctora Cintia Viteri como gerente general de la DACE. Nos decía ayer que el presidente o expresidente Lenín Moreno le pasó la competencia del quinto puente a la doctora Cintia Viteri, pero que el expresidente Guillermo Lazo se lo quitó. Yo no, y Alcides, usted lo escuchó ayer también eso, ¿no? Que se lo preguntamos. ¿Usted recuerda ese paso? Porque yo no recordaba ese paso, yo sí recordaba que ya la alcaldía de Guayaquil, en la época de Jaime Nebot, en la época de Cintia Viteri, la prefectura del Guayas también lo ha pedido, hay pedidos de la doctora Guiñaga, el municipio de Guayaquil con Aquiles Álvarez lo ha pedido. Pero ayer nos decía Jorge Acaiturri que Lenín Moreno le dio la competencia y que luego Guillermo Lazo se la quitó. A ver, yo pienso que quien dijo eso está equivocado. Es verdad que la doctora Viteri solicitó la competencia y es verdad que Lenín contestó el pedido de esa competencia, pero fue una contestación muy cantinflera en donde prácticamente era un lenguaje que no decía nada, ¿verdad? Porque en vez de decir sí o no, le daba vueltas y vueltas y hablaba de requerimientos y había que ser experto en cantinflas para poder entender el contenido, que en ningún momento fue positiva la delegación, ¿cierto? Ahora, más O allá sea, no de... se efectuó, no se no, efectuó. No, yo yo también, estoy yo convencido de tampoco que lo no es así. recordaba, por eso le preguntaba a usted que sigue el tema muy de cerca. Yo leí la contestación porque circuló y no, nunca se la dio realmente. Ahora, lo importante es que el que sí se la dio la competencia vial para las concesiones viales fue Alarcón. Él le dio al entonces prefecto Lapenti la delegación y se hizo un concurso según la ley de modernización de esa época que exigía que haya por lo menos dos proveedores y lo ganaron con Segua y con Norte, que en realidad no sé hasta qué punto son dos concesionarios distintos porque hubo un cambio accionario y entiendo que terminó siendo un solo proveedor, en este caso la compañía Hidalgo Hidalgo. Sí, es uno Y solo, es uno solo. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ese contrato dice que eh, no puede crearse una vía que genere algo así como una competencia desleal al flujo
de los peajes. Entonces, es obvio que el Puente Sur sería una competencia directa con el PAN. Entonces, ahí hay un tema legal que atender porque la delegación ya existe de esa zona de vial de Guaya, ¿no, verdad? Y está en manos de la prefectura. Y ahí nuevamente entramos en el terreno de tener el cociente intelectual suficiente como para entender esto, porque la prefecta Marcela Aguinaga en su momento solicitó la competencia del puente, ¿cierto? Pero ahora que Daniel Noboa ha retomado la competencia para el gobierno central, ahora ella dice estar de acuerdo. Entonces hay que preguntarle, como ya lo hizo el alcalde públicamente, de a qué se debe ese cambio de opinión, esa incoherencia. O sea, Juan José, la cuestión es, estamos de acuerdo en tanto lo haga yo, así, más o menos. Eso es lo que estamos, mire, esta Sí, conversación, en vez de ser sí. un tema sobre el concepto de quién debe manejar, quién es más apropiado, termina siendo una conversación sobre los intereses que hay detrás para, como usted bien dice, la haga yo. ¿Y para qué? ¿Qué gano? ¿Por qué quieren tirarse esa cruz encima? Obviamente, pues yo creo que todos los que nos escuchan saben perfectamente por qué razón un funcionario público prefiere en la mayoría de las veces cuál es la razón, motivo principal por el cual se pelean por manejar estos fondos. Como decían en El Chavo del Ocho, la razón, motivo, circunstancia. O sea, sí, en efecto. Oiga, matemático, antes de ir con nuestra compañera, la ingeniera Noemí Ceballos, yo también quiero... Lo perdimos. Sí, parece que se congeló la imagen del ingeniero Andrés Mendoza. Y familiares de la empresa Hidalgo Hidalgo. Y tú decías que era preocupante eso porque no iba a permitir que otros que pudieran estar interesados llevaran adelante dicho puente, porque tiene todo el derecho Hidalgo Hidalgo en participar, en querer ganar, pero lo que no puede ser es que por no dejar a otros no salga una licitación, no se haga una concesión, etcétera. Definitivamente, hubo una parte de su pregunta que lo dejamos de escuchar, pero es así. En cuanto a la No, última que sí escuché, le decía quizás la parte que cuando era ministro en el gobierno de Lenín Moreno era ministro uno de los representantes de Hidalgo Hidalgo y familiar de los dueños, ¿no? correcto, esa parte no la escuchamos, pero efectivamente fue así. Yo mismo toqué el tema en un artículo en el diario El Universo, que había allí una, un conflicto de intereses muy burdo y vaticiné varias veces que mientras ese funcionario esté en el Ministerio de las Públicas, iba a remar en contra de la voluntad de Lenín Moreno de entregar la competencia, porque Lenín se le ofreció entregar primero al alcalde Nebot, Claro, después a Cintia lo Viteri, recordamos. pero internamente vuelvo al tema de que no mandan los presidentes, sino la burocracia o el poder político que controla la burocracia o el poder económico que titiritea con la burocracia. En ese momento yo escribí en 6 artículos yo mencioné el tema y vaticinaba cada vez que Lenin volvía a ofrecer el tema, yo vaticinaba que mientras eso suceda no iba a concretarse la delegación porque había esa quinta columna ahí metida para evitar. Como usted dice, esa empresa tiene todo el derecho de construir, ¿no verdad? Claro. De construir una obra de ingeniería civil, pero no tiene el derecho definitivamente ni esa empresa ni ninguna otra de que sus intereses económicos estén por encima del interés social. Ahí es donde la cosa ya cambia de color. Las 9 de la mañana con un minuto, 9 con un minuto. Vamos con las preguntas y le damos también buenos días y bienvenida a la ingeniera Noemí Ceballos y luego seguimos con don Alcides Montilla. Hola Noemí, ¿qué tal? Buenos días, Andrés. Buenos días, Alcides. Buenos días, Juan José. Un gusto. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Estaba escuchándolos y bueno, este tema del quinto puente, yo quisiera preguntarle más bien a Juan José desde su punto de vista, si cree que es lo más adecuado, teniendo en cuenta que es un gobierno de un año y medio, pues, ¿no? Y es un proyecto que va a tomar todo su tiempo, si en realidad es lo más óptimo el haberle quitado esta delegación y respecto a generar el conflicto de derogar los últimos decretos emitidos por el presidente saliente. Definitivamente yo creo que ese acto es un error. La, yo creo que estaba bien dada la competencia al alcalde de Guayaquil, no por envidia, sino porque Guayaquil es la más afectada negativamente por la no construcción de este puente, ya que los contenedores circulan y atosigan el tráfico de Guayaquil y hacen que los contenedores tomen una hora, hora y media más en llegar al destino solamente porque tienen que darse un vueltón. Entonces, ¿por qué es mucho más racional que tenga la competencia el gobierno local? Muy sencillo, porque usted ya lo dijo, abogada, el gobierno no tiene plata. Entonces, ¿para qué diablos quiere algo si no lo va a ejecutar? No tiene la plata. De acuerdo. Entonces, eh, en segundo lugar, se trata aquí de una solución vial que afecta no solo a Guayaquil, sino también a otros cantones, ¿cierto? Entonces, y además esta solución vial tiene varios componentes. Uno de los componentes es que hay que construir un puente sobre el estero Covino, ¿cierto? Desde el sur, cerca de donde está el llamado Puerto Nuevo, hay que ir primero hacia el sur en un primer puente que obviamente lo podría financiar la ciudad de Guayaquil, ¿cierto? El municipio de Guayaquil. Y luego, se llega del otro lado, hay terrenos que bien podrían servir para la ampliación del puerto de Guayaquil en cuanto a almacenamiento de contenedores, en cuanto a lugares para esperar. Actualmente los camiones llegan y no tienen lugar y tienen que hacer cola en la 25 de julio para esperar a ser atendidos. Es terrible. Claro. Entonces, todo eso porque el área asignada a Cotecón es muy pequeña. Hay Ujú. que ampliarla y alrededor del Cotecón no hay en este momento un área suficiente. Entonces tiene que haber áreas de bodegaje que tienen que construirse y todo eso obviamente son negocios eh, que de algún modo pueden ayudar a financiar el puente, me refiero a ese tramo del puente, ¿cierto? De Entonces, acuerdo. es allí donde Guayaquil puede armar tranquilamente por sí sola la responsabilidad de un tramo del puente que comienza sobre el estero Covina y que sigue hacia el sur y luego vira hacia el oriente, en donde el tráfico podría pagar tranquilamente la construcción del puente. Recordemos que el puente sur vale alrededor de 1.000 millones y el metro vale 2.000. Entonces, no es algo que no se pueda pagar, tanto más si se tiene un sistema de financiamiento con un peso a la carga que se exporte o que importe a través de los puertos, porque Claro. como los puertos son los más directos beneficiarios de esto, ¿no verdad? Se puede aquí usar un sistema parecido a los goles, en donde vea usted que el financiamiento para destruir a los goles, nadie lo sintió, porque realmente está incluido, son pocos centavos que terminan pagando por cada libra transportada, que en el fondo está incluido en el valor del transporte. Algo similar se puede hacer aquí para financiar, si no todo, la gran parte del costo de este puente del sur. Claro, claro, porque pudiera ser una opción a través de una concesión empresa privada, definitivamente si el Estado no tiene recursos, pero el tema ahí es el retorno que tendría esta sociedad o esta inversionista privada, ¿no? Como, no sé, una alianza público-privada. No sé si esto es lo que apuesta tal vez el gobierno al momento de que quita la delegación al municipio de Guayaquil. Es que es la única explicación, la única modalidad que pudiera el gobierno central utilizar definitivamente es por una alianza público-privada.
Pero si es que es así, entonces la alianza público-privada también la puede armar Guayaquil, ¿cierto? A su manera, Claro, con su lógica, teniendo en cuenta las necesidades de Guayaquil. ¿Por qué? Porque estamos más cerca, pues, de la necesidad. ¿Qué diablos sabe un burócrata de las alturas, no verdad? Que planifiquen allá el andinismo o cualquier competencia vinculada, pues, a la cordillera, pero algo marítimo, ¿no verdad? Algo que está acá, que la ciudad sí lo entiende, que el tráfico lo sentimos todos los días, obviamente que debe ser competencia local. de acuerdo, clarísimo, de acuerdo. Alcides, no sé si usted continúa con otras inquietudes. 9 de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos. Juan José, disculpa que siga en el tema porque daría la impresión de que finalmente, si es que algún rato de la historia de este país se hace el quinto puente, lo haría el gobierno, ya no el municipio de Guayaquil, ya no el Consejo Provincial, ya no los municipios de Daule, ni San Borondón, ni de Durán. Y le digo por qué. Mire, ¿qué pasó con el puente de la Unidad Nacional? Una tremenda lucha de Guayaquil, 1970, ¿verdad? Se hizo el puente. ¿Por qué no se hace lo mismo con el puente, el quinto puente? Y digo que no se hace lo mismo por lo que ha declarado el alcalde, pues Álvarez. ¿Qué ha declarado el alcalde? Dice, la planificación de Guayaquil no gira alrededor del quinto puente. Mire usted. Y después dice, Guayaquil no parará de crecer como sin quinto puente. Oiga, me hace acordar el Chavo del Ocho, pues. Al cabo que ni quería, pues. Entonces, si no tenemos un líder seccional que podría ser el alcalde para insistir en que el quinto puente lo haga el municipio y los municipios aledaños, no va a haber lucha para nada. Y otra cosa, temo que tampoco el gobierno no lo haga, tampoco lo haga. Entonces vamos a quedarnos sin puente algún rato, pues vamos a hacer. Dios quiera que no sea así, Alcides. Realmente son las partes muy feas que tiene la política, porque esto no es solamente cuestión de administración pública, en donde los principios de subsidiariedad y el sentido común dice que la competencia debe manejarla el gobierno local, ¿cierto? Aquí estas cosas están sucediendo y esta postergación que viene de la época de Camilo Ponce viene sucediendo realmente por intereses económicos que afectan y corrompen al sistema político y a la administración pública. Esa es la verdad. Y entonces es muy molestoso que los habitantes y los ciudadanos de a pie nos veamos afectados por estos mezquinos, no digo oscuros, bueno, también son oscuros porque estos temas no se tratan a la luz pública, pero sobre todo mezquinos intereses, ¿no verdad? Enriquecerse rápidamente, cuando bien tienen todo el derecho de las empresas de ganar y ganar bien, con buenos esquemas de concesión, pero no haciendo prevalecer el interés personal, privado, específico, por sobre el interés social. Oiga, Juan José, permítame una última pregunta antes de darle paso a Julio para que termine la entrevista. Hablando ya del triunfo de Milei en Argentina, ¿alguna vez alguna persona en las redes puso Milei es el equivalente al lagarto Illingworth, pero argentino? Lagarto, pero con factor H de huevos. Su comentario. Me parece haber visto efectivamente ese comentario. Es de Tom Hagen, ¿cierto? Claro, claro, eso es alguien. Sí, realmente se lo voy a decir a mi manera, Alcides Ezequiel. Dígalo. Yo pienso que las personas cuerdas no son muy interesantes. Si usted quiere lograr algo importante en la vida, tiene que tener algo de loco. Obviamente que no voy a hacer una apología de cualquier locura, ojo, pero sí de aquella locura que implica saltarse lo políticamente correcto, ¿no verdad? Aquella cordura que nos restringe a pensar dentro del marco
actual. Eso no es positivo, hay que a veces romper los esquemas, salir y creo yo que en mi caso, pues antes de hablar de mi ley, pues a mí no me gustó para nada que cuando era director del INEC ver cómo se concentraba la inversión y se lo sigue haciendo alrededor de la capital. Se disponía 4% del presupuesto para todos los gobiernos locales y por eso Tercié, como diputado, presenté una ley y pasó a ser el 15%, casi multiplicamos por 4 las rentas, las rentas de los gobiernos locales. Entonces, yo puse mi granito de arena, pero si hubiera pensado de manera muy cuerda, ¿no verdad? Para comenzar, no habría sido ni candidato, porque no tenía los recursos para ser candidato y hacer campaña. En el caso de Milei, ha roto los esquemas, ha llegado a la presidencia anunciando que va a cortar con la motosierra, pues, la burocracia, ha anunciado que va a reducir los ministerios a menos de la mitad. Eh, Vamos a ver cómo le va. El problema no solamente son los políticos y los burócratas, sino también los sindicatos. Eh, este sábado conversaba con Pedro Gómez Centurión, que es argentino, este domingo, perdón, en una reunión social, y él me decía, no lo he confirmado, no lo he verificado, que la cantidad de sindicatos que tienen pues países como Alemania y Estados Unidos anda por algunas pocas decenas, 50 el uno, 80 sindicatos el otro. En el caso de Argentina, según me decía él, hay 20.000 sindicatos. Entonces, algunos de ellos también, pues, enquistados en el mismo andamiaje, ya han anunciado resistencia y será una guerra, ¿cierto? Una guerra en la cual, volviendo al tema del comentario en tweet, creo que sí se necesita una importante dosis de pensar fuera de la cordura, que muchas veces nos limita. Hay una escritora, me parece colombiana, que ha escrito una trilogía al respecto de este tema, y esa sería mi respuesta, Alcides. Correcto. Julio, por favor, continúe con las preguntas. Juan José, se ha puesto muchas veces como pretexto el hecho de que no se pueden hacer concesiones, que la ley no da para hacer concesiones. Pero es tan falso aquello que en la presidencia del señor Moreno se concesionó la carretera Guayaquil-Salinas, que funciona excelentemente en mi concepto porque la uso prácticamente por lo menos una vez al mes. Y pago encantado los $2 que me tocan pagar en la provincia del Guayas, porque dicho sea de paso, los peajes están en la provincia del Guayas, no están en otra provincia. Y se demuestra que sí se pueden hacer concesiones. ¿A qué se debe aquello de que muchos presidentes se escudaron de que tienen que cambiar la ley para hacer concesiones? ¿Que es que la quieren hacer la concesión teledirigida? Realmente la concesión no deja de ser la entrega desde la esfera de lo público hacia la esfera de lo privado. Y eso implica restarle poder al sector público, a la burocracia, y le da también un espacio a los políticos para manejar esa entrega y condicionar, ¿cierto? En resumen es eso, los sistemas de concesión deben existir, pero no, como lo escribí hace no mucho tiempo en un artículo en el Universo, las concesiones que terminan cediendo, ¿cierto? Como en el caso de la concesión vial o como en muchos otros casos. Yo pienso que la concesión aeroportuaria comenzó tan bien porque le dio el plazo para que en 10 años la empresa se haga cargo del aeropuerto y lo mejoró y fue una maravilla realmente para Guayaquil y el país. Pero esos 10 años se han ido alargando, primero del 2014, pasado el 2019, del 23 y ahora en este momento no sé en qué año está, pero obviamente está bien lejos, han pateado para adelante con la misma inversión.
Entonces el concesionario sigue recibiendo un flujo cuando ya terminó su inversión. Y ahí yo pienso que hay que cambiar esos esquemas y ya no alargar la concesión, como típicamente también sucedió en Cotecón, por si acaso, y también ha sucedido en este momento con Claro y con Movistar, que son prorrogaciones de facto que han sucedido, y como quizás está por darse en el oleoducto y muchas otras concesiones que en la prolongación está la trampa, está el pillaje. ¿Por qué? Porque ya si cumplió el plazo, ya el concesionario recuperó su plata. Entonces, si va a haber una prolongación, el Estado debe decir, oh, ok, conversemos. Tú la quieres, la has venido manejando bien, ok. Pero ¿sabes qué? Ya no va a ser en esas condiciones, porque ya no vas a invertir en lo nuevo. Ahora vas a invertir en el mantenimiento y en hacer funcionar esta vaina. ¿Sabes qué? Tu tajada va a ser tanto menos. Así debería manejarse en la prolongación de las concesiones o abrirla para que un tercero venga y diga, no, no, yo puedo cobrar menos por esa concesión, ¿no verdad? Entonces, pero eso no sucede. Típicamente las prolongaciones, a veces uno se entera en el periódico que se han dado de 20 años a 50, lo cual es una barbaridad, ¿cierto? Cotecón es una de ellas, ampliaciones que se hizo a última hora, como uno de los últimos actos del gobierno de Lenín Moreno, y obviamente pues cualquiera con dos dedos de frente puede saber qué estuvo detrás de esas ampliaciones. Otra cosa, mi querido Juan José, ¿hasta qué punto podemos esperar, por ejemplo, que el nuevo aeropuerto de Guayaquil se haga? ¿Hasta qué punto realmente la crisis que vive el mundo, que vive el Ecuador, porque estamos inmersos en ella, hace que esta situación del nuevo aeropuerto de Guayaquil siga postergándose también, como se vive postergando la concesión o la explotación del gas del Golfo, que viene desde hace 60 años? Recuerde usted la época de Otto Arosemena Gómez con el famoso caso Ada, pues, ¿no? Esto es como el manto de Penélope, ¿no? Yo era una criatura cuando se hablaba de la famosa autopista Guayaquil-Quito. Me voy a morir ya pronto y todavía no hay nada de la autopista Guayaquil-Quito. ¿Hasta qué punto todo esto es un manejo burocrático excesivo, Juan José? Sí, y cuando subió un loco como Correa, porque ese es otro psicótico que llegó al poder, logró empujar muchas obras importantes, entre ellas el metro, entre ellas Coya, entre ellas la Ruta Verde, pero era tal su odio a Guayaquil que realmente focalizó todos esos proyectos allá, en la sierra, inclusive los proyectos energéticos. Entonces, pienso que se necesita alguien con la locura propia de este tipo de gobernantes, pero que vaya de la mano con una cordura de justicia territorial, ¿no verdad? Porque necesitamos un presidente que no lo deje a usted, Julio, morir sin ver esa autopista, obviamente, una autopista que sería crucial, que una las dos ciudades más importantes del país. Y como usted bien dice, seguimos esperando, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro país, Julio Osvaldo. Lo Así es. conocemos y tenemos que lamentarnos que sea así porque con poco y nada se podría tener un país tan diferente. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Gracias, Julito. Estábamos luchando ahí con el mute, que no se desmutaba, como dicen. Oiga, Juan José, una última inquietud de mi parte. Quería consultarle sobre el propio asunto del puente. En este caso, el quinto puente, que es una obra que obviamente es clave no solo para Guayaquil, sino para toda la parte agroexportadora de nuestro país, dado que el 80% de la carga se mueve a través del puerto de los puertos de Guayaquil, incluyendo los puertos privados, ¿no? Se mueve a través de la ciudad, incluyendo Contecón, por supuesto, y
la pregunta es, ¿qué debemos de hacer los guayaquileños, las guayaquileñas, los guayacenses, las guayacenses, los que estaban metidos en todo en la región que decía que es la agroexportación, ¿no? El oro, los ríos, Manabí, la propia Santo Domingo, para que la obra sí se haga, porque pues que se puede avanzar en este gobierno. Obviamente el tiempo no le va a dar, es muy probable, hay que actualizar estudios, indudablemente, y lo que se necesita es que se haga la obra bien. Hubo una propuesta de la compañía Erdoiza con unos socios extranjeros de hacerlo de dos vías, es decir, una de ida y una de vuelta, lo cual tampoco pues era lo que se requiere. Si lo vamos a hacer, hemos esperado tanto que se haga bien. Pero la pregunta es, ¿qué se debe hacer en este momento? ¿Qué debería hacer el Ministerio de Obras Públicas con un joven profesional muy conocedor de la materia como es Roberto Luque y el presidente de la República guayaquileño, que también es un joven muy, preparado? ¿Cómo lo deben impulsar? Bueno, si no tienen plata, el único camino obviamente pasa a ser una alianza público-privada en donde se encuentre un financiamiento apropiado y ojalá se haga racionalmente, ¿cierto? Porque, como le decía Julio, hay muchas concesiones que son concesiones que ceden demasiado y esa plata pública la necesitamos como sociedad para mejorar, por ejemplo, el mismo sistema vial, ¿cierto? Entonces, que la empresa constructora tiene que ganar plata, por cierto, lo tiene que hacer, pero de manera racional. Hay que encontrar, y creo que no es muy difícil hacerlo, un esquema de financiamiento y un esquema legal para que concursen las mejores empresas constructoras del mundo. Esto no puede ser dado a dedo, ¿no verdad? Ni a la compañía que usted mencionó, Loíza, que efectivamente tuvo la pésima idea de pensar que podía construir ahí un puente de apenas una vía de ida y una vía de regreso, realmente una verdadera tomadura de pelo, ¿ya? Ni siquiera la ronda, la calle Ronda de Quito, ¿no es verdad? Quizás se parece a a la propuesta que hacía esa compañía. Esto tiene que ver para mí con una transparencia, ¿no? Yo pienso que, vuelvo al tema de la concesión aeroportuaria, creo que nació de manera excelente y fue una empresa internacional la que ganó el concurso. Me parece que ahora también debe abrirse un concurso en donde salgamos de estas empresas locales que están limitadas por la influencia de los políticos en ellas, que están limitadas por su capacidad tecnológica, y buscar a constructoras eficientes que hayan manejado puentes similares en otras partes del mundo y que obviamente ganen una cantidad de dinero que sea lo suficiente como para invertir a pesar de lo feo que puede ser el panorama económico del país a ratos, pero tampoco que caiga en los excesos de una entrega regalona, digamos. Yo creo que es muy factible hacerlo. Hay fuentes de financiamiento, hay empresas que tienen toda la capacidad técnica para hacerlo. Si usted revisa cuánto cuestan los más grandes puentes construidos en la China y usted ve puentes colgantes a 200, 300 metros de altura y el costo de esos puentes muchas veces anda por la misma magnitud de lo que aquí se conversa. Entonces, yo pienso que es el momento de apuntar alto y de buscar empresas extranjeras que con sus habilidades constructivas y financieras puedan darle solución al problema. Muy bien, gracias, JJ, muy amable y pues le deseamos que tenga buen día. La próxima, cuando venga a la radio, le tenemos una tacita de café Conquistador,
café Conquistador, que es 100% arábigo, y lo puede encontrar usted en el del portal, Supermaxi, Megamaxi y otros puntos de venta. Así que le vamos a tener el kit completo del café Conquistador, Juan José, pero cuando venga al estudio de la radio. Así que le mandamos abrazos, matemático. Otro fuerte para ti, Andrés, para todos los panelistas, Julio, Osvaldo, Alcides, Ezequiel y la abogada Noemí. Un abrazo a todos. Igualmente. Nos vamos a ir a la pausa comercial Chao, Juan y José. regresamos. ¿Sí?